Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, fijaos, hoy tengo aquí un sobrecito que me acaba de llegar y lo vamos a abrir. Vais a ver que lo que contiene es moneda romana, en este caso moneda romana provincial o local. Así que nada, voy a parar el vídeo y ahora vemos las monedas. Como veis, tenemos aquí 5 monedas. Antes de nada deciros que estas no son las monedas que estaba esperando, que están paradas en la aduana. Todavía sigo esperándolas. Pero bueno, estas pues las compré después, incluso después, y han llegado antes. Vamos a ver qué es lo que contienen estas bolsitas. Así que vamos a empezar por esta bolsita que tiene el número más bajo. Supongo que están ordenados, claro, cronológicamente. Y aquí tenemos una moneda de Pontos, de Amisos. Esta moneda me llamó mucho la atención por el anverso. Fijaos que lo que tenemos es una Amazonas mirando hacia la derecha y lo que lleva en la cabeza es una piel de lobo. Es una moneda que no se encuentra muy bien conservada, pero me parece una belleza. En el reverso, bueno, pues tenemos lo que parece una victoria y se puede más o menos distinguir Amisos. Ami a un lado de la victoria, sos a la derecha de la victoria. Es una moneda que está datada entre el 95 y el 70 a.C. y es de la época de Mithrádates VI. Mithrádates VI Eupator. Así que bueno, esta en concreto no es una moneda romana, sino de uno de los enemigos más grandes de la República Romana. Tened en cuenta que Mithrádates VI gobernó desde el 120 hasta el 63 a.C. y expandió todo su reinado en Anatolia y el Mar Negro, enfrentando a generales romanos como Sila, Lúculo y Pompeyo. Una curiosidad sobre este hombre es que era famoso por el miedo que tenía a ser envenenado. Se dice que ingería diariamente pequeñas dosis de venenos para volverse inmune a estos venenos, y esta práctica al final llevó su nombre. De hecho es conocida o fue conocida como mitridatismo, de Mitrídates. Finalmente fue derrotado por Pompeyo y murió en el 63 a.C. Siguiendo en orden cronológico, pues aquí tendríamos este denario que no se encuentra demasiado bien, la verdad. De hecho me está costando enfocarlo porque estoy grabando con luz artificial, es de noche y no soy capaz de que se vea muy bien. Es más, se ve peor de lo que realmente está, aunque ya os digo que no está bien. Bueno, este es Tito como César. Este denario está acuñado en Roma y en el anverso deberíamos leer, y de hecho se lee, lo que pasa es que con la luz es bastante complicado: Te Caesar in Vespasian. En el reverso lo que tenemos es un águila subida a un altar y aparece un cos 5. El cos a la izquierda del águila y el 5 a la derecha. El 5 no se ve, el cos sí que se distingue más o menos. En mano se distingue mejor. Como os he dicho, estoy grabando de noche y la plata ahora mismo es complicadísimo que se vea. Y ahora vamos a dar un buen salto en el tiempo porque nos vamos alrededor del año 200 y tenemos aquí a esta mujer que yo cada vez tengo más monedas de ella. Me estoy aficionando a comprar monedas de Julia Domna porque me parece un personaje muy interesante. Como sabéis, la mujer de Septimio Severo, que gobernó del 193 al 211, y esta moneda en la subasta no estaba catalogada, simplemente ponía Provincial Coin. Yo la he cogido porque me llamó mucho la atención el resello. Este resello me llamó bastante la atención porque parece el resello de otra Augusta. No lo será porque no tiene sentido. Cuando las monedas se resellan, supongo que se haría con la cara del emperador, pero no sé, me pareció muy curioso. En el reverso podemos distinguir a un personaje con una túnica que está de pie,
Parece que a su derecha tiene una especie de altar, es lo único que distingo, eso y las poquitas letras que se pueden ver. Pero bueno, el busto de ella se ve claramente, además se le puede sacar partido, se puede hacer una pequeña limpieza para mejorarlo y por eso la compré. Salió muy barata. Bueno, y pasando ya a la siguiente moneda, seguimos con la dinastía Severa y lo que tenemos aquí es un bronce de Caracalla de Troas, de Alejandría en Troas. Vemos que se lee perfectamente Antoninus Pius Aug. En el anverso tenemos su busto, ahí mirando hacia la derecha. Y en el reverso lo que tenemos es a Apolo. Está ahí de pie como inclinado, con una de las piernas en una especie de escalón. Está sosteniendo una rama y podemos leer en la leyenda Col Aug Troa, es decir, Colonia Augusta Troa. Así que bueno, pues otra moneda más para la colección de monedas de la dinastía Severa, que realmente es una dinastía que me gusta mucho y cada vez estoy teniendo más monedas de esta dinastía. Y vamos a pasar ya a la última moneda, sin movernos ni de dinastía ni de personaje, sí de lugar, porque lo que tenemos aquí la estáis viendo, es otra moneda de Caracalla, pero en este caso es de Antioquía, concretamente de Pisidia. Fijaos qué moneda tan bonita, ¿eh? Es un busto muy bonito, no es el típico busto de Caracalla con esa cara de enfadado, ¿no?, que lleva siempre. Y nada, pues ahí lo veis en el anverso, es un Caracalla joven, se puede leer M. Aur Antoninus, es una moneda de cuando él era César todavía. Y si le damos la vuelta en el reverso, lo que tenemos es una tiche que está sosteniendo una cornucopia y la leyenda dice Antio Geni Col As, moneda grandota, como os decía, muy bonita. Y esta sería la última moneda que tengo para enseñaros en este lote. Espero que os hayan gustado todas ellas, cada una tiene su particularidad, ¿no? Cada una tiene su encanto. Yo me quedo con estas tres de la dinastía Severa, estas tres últimas, aunque las otras dos también me gustan. Si os ha gustado el unboxing podéis dar like, podéis hypear el vídeo, que ahora también se puede. Y si no estáis suscritos, pues suscribíos para más vídeos como este. Nos vemos pronto. Un saludo.